Muy bien, hermanos, gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Feliz día del Señor, feliz Pascua de Resurrección de nuestro Cristo amado. Eso hemos venido a celebrar. Y hermanos, en este tiempo quiero compartir con ustedes un mensaje que está centrado en esto que pasó, que es la resurrección de Cristo. Para ello no voy a usar un solo texto, sino que voy a explicar lo que es la resurrección y luego voy a estar hablando un poco de los beneficios que trae esa resurrección en la vida del creyente. Así que voy a estar yendo de algunos versículos en versículos. Esto se conoce como un sermón temático. No es lo que suelo hacer. Suelo leer un texto, explicarlo y aplicarlo. Y eso ya lo hice en el sermón de resurrección hace un año, hablando de 1 Corintios 15, donde habla del Evangelio y que Cristo es nuestra esperanza, un Cristo victorioso y resucitado. Quiero pasarles también eso en el grupo para cuando tengan un tiempito volver a recordar un poco ese importante mensaje que el Señor nos trajo aquella vez, hace un año atrás. Pero hoy, ya yendo un poquito más, a un peldaño más arriba ya en nuestro entendimiento, ya tenemos claro que Cristo es la esperanza, nuestra esperanza, y no vivimos sin esperanza, y nuestra esperanza es una persona. Es la persona de Cristo resucitada de entre los muertos, un Cristo glorificado, un Cristo Rey, un Cristo que vivió la vida perfecta que no pudimos vivir, no podemos vivir y no vamos a poder vivir en este lado de la gloria hasta que Él regrese y nos transforme completamente. Ahora, para empezar un poco, quiero que me acompañen al libro de Romanos, capítulo 6, versículos 4 al 5, donde nos dice que porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Repito, Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. Hermanos, este mensaje tiene como finalidad mostrarnos la parte práctica. Hay mucha teoría que pudiéramos hablar de la resurrección de Cristo, pues es un hecho histórico. Hay mucha doctrina profunda, libros y libros se escriben sobre la resurrección de Jesucristo, no solo el evento, el significado, sino también cómo defender la fe, cómo defender la resurrección, cómo responder a preguntas de qué personas no creen en un Cristo resucitado. Hay mucho que se pudiera escribir y decir sobre eso, pero en este tiempo quiero meditar con ustedes la parte práctica de lo que es la resurrección de Cristo. No es algo teórico, hermanos. Para ello quiero dar una breve introducción. Antes de hablar de la resurrección, hermanos, cuando se habla de resurrección, querrámoslo o no, estamos hablando de que alguien murió y luego es resucitado. Y hermanos, la muerte es algo terrible, es algo triste, es algo lamentable, y de ninguna manera nosotros pudiéramos decir la muerte ya es algo normal. Hermanos, el ser humano no fue diseñado para morir. Adán y Eva no fueron diseñados originalmente para morir, sino que fueron diseñados para prosperar y recibir la recompensa de una vida en obediencia y así extender sus días siendo los virreyes del Señor, llevando el gobierno del reino de Dios en la tierra, multiplicando la imagen de Dios, teniendo la administración de todas las criaturas, la vegetación y todo eso. Hermanos, el ser humano. Por eso que es tan triste, por eso que nos conmueve tanto, por eso incluso a veces a muchas personas que no son creyentes, no tienen un nuevo corazón, la muerte igual les golpea. Porque es algo que va en contra de nuestro diseño divino. No fuimos diseñados para morir. Por más de que ya sabemos que famoso se dice lo único seguro es la muerte, dicen, ¿verdad? Ni siquiera eso es cierto, porque la Biblia habla de que la última generación de creyentes no va a morir, sino que va a ser transformado directamente cuando Cristo regrese. No es que se van a morir todos y después Cristo va a venir. No, ni eso siquiera es cierto. Entonces, hermanos, no todos van a morir. La última generación que va a estar en aquel día que Cristo regrese no va a morir, sino que va a ser transformada. Pero, como sabemos, hermanos, a lo largo de la historia, mucha gente ha lidiado con esta pregunta, con esta realidad.
de la muerte. Los griegos creían en un lugar llamado Hades y decían que era un lugar tan terrible, peor que lo que vivimos aquí. Decían, ellos ya temían a este lugar y ya tenían un concepto, una idea de dónde van los muertos. Los romanos sí que vivían su vida en guerra y en conquista y decían que, dado que la muerte es algo que va a pasar, decían ellos, sí o sí, vamos a tratar de dejar nuestro nombre en la historia. Y de esa manera, al quedar en los libros de historia, en los recuerdos de la gente, vamos a seguir viviendo. Es decir, ellos estaban lidiando con la idea de la muerte. Los egipcios, ¿qué hacían ellos? Construían pirámides lujosas. Gastaban plata, dinero, esclavos, muerte. ¿Para qué? Para poder supuestamente tener una mejor vida después de la muerte y para por si resucita volver otra vez y disfrutar de todo se le enterraba con su tesoro y todo. Diferentes culturas, incluso las indígenas, tienen un concepto de muerte. Hay gente que sacrifica personas, lastimosamente, en pos de ídolos falsos, de dioses falsos, para satisfacer la ira de ese Dios o para tratar de ganar su favor para evitar que toda la tribu muera, sacrificaban a alguien. Con eso vemos de que por más de que no había mucha educación, entendían de que la muerte o la vida es importante a tal punto de que ofrecían como ofrenda a sus falsos dioses y querían que su tribu sea preservada de la muerte. El ser humano siempre ha estado en la historia, ¿verdad? Ha estado tratando de, ya sea de escapar de la muerte o vencer a la muerte. Hoy en día con la tecnología, creo que ya le comenté esto, hay gente que está queriendo crear robots para poner nuestra mente dentro de los robots. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que se pudre, dicen, y tu mente entonces vamos a poner en un robot con inteligencia artificial y vamos a irnos a otro planeta porque total esto se está pudriendo todo y vamos a liquidar todo acá, vamos a ir a construir, qué sé yo, ciudades totalmente robóticas en algún otro lugar. Esto ya tiene un nombre y se llama transhumanismo. ¿Por qué trans? Porque hay una transformación del cuerpo carnal, quieren llevar la conciencia humana, ni siquiera hablan de alma, conciencia, a un cuerpo robótico. ¿Por qué? Porque quieren vivir para siempre, le tienen miedo a la muerte. Esto es lo que está pasando, hermanos. Nadie puede escapar de eso y todos piensan en eso. Hay gente que no quiere hablar de eso y que prefiere pensar en otras cosas, pero la muerte, hermanos, es algo que estamos viendo a nuestro alrededor, en las noticias todo el tiempo. ¿Y qué solución provee el mundo? Ninguna, hermanos. Solamente trata de comer mejor, vivir mejor y hacer algo con el tiempito que vos tenés aquí, total te vas a morir luego. ¿Qué hay de aquellos que no tienen la fe que nosotros tenemos? Ellos dicen, bueno, trata de dejar un legado para tus hijos, tu vida familiar y vos vas a seguir viviendo en el corazón de tu familia. Esto es algo muy lindo, muy poético y puede ser, tiene un grado de verdad. Tu familia que te recuerde en tu memoria haga algo, pero vos ya moriste. Así que, hermanos, esta trágica realidad de la muerte afecta a todos. Afecta a todos ahora. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres cayeron, Adán y Eva, quienes no fueron diseñados para morir, y ahí entró la maldición, ahí entró la muerte, ahí entró la peste, y de ahí todas las otras desgracias que vinieron como consecuencia de esa primera transgresión, de esa primera desobediencia, de no haber hecho caso al Señor, de haberse rebelado y buscado su propia voluntad, Adán y Eva. Hermanos, esta es la realidad que nos ha tocado vivir, donde la muerte ya la vemos todo el tiempo, pero no es normal, hermanos. Nos afecta ver que gente muera en los hospitales por situaciones trágicas, nos afecta. Bebés también que están luchando contra la vida y la muerte, bebés prematuros, gente de la tercera edad también que ya empieza a pensar en lo cual sería su último día de vida. Gente que tiene enfermedad de base, que sabe que tal vez en algún momento le va a llegar. Otros que tenemos padres ya de la tercera edad, también consideramos ya la idea de que nuestros padres adultos, si el ciclo de la vida continúa de esta manera, en cualquier momento pueden abandonarnos. Son pensamientos que abordan nuestra mente, nuestro corazón, nos entristecen. ¿Y qué hacemos? ¿Sacamos nomás ese pensamiento de lado y seguimos adelante y tratamos de disfrutar de la vida? No, hermanos.
Esa no es la mentalidad del creyente. La mentalidad del creyente es poner sus ojos en Jesús, quien dijo, yo soy la resurrección. Le dijo a Marta y a María cuando estaban llorando por su hermano, yo soy el que cree en mí, vivirá, dice. El Señor Jesucristo es el único que ha vencido a la muerte. Todos los otros líderes religiosos que clamaron mucha iluminación espiritual están muertos. Buda, Mahoma, José Smith, Russell, toda esa gente que crearon sectas y religiones que ofrecieron esperanza, hermanos, vanas esperanzas. ¿Por qué? Porque no anclaron su fe en el Cristo verdadero, en el Cristo resucitado. Así que antes de quiero abordar ya este primer punto donde vemos un poco qué es la resurrección, hermanos. Hermanos, la resurrección no es una fábula, no es algo que, no es una metáfora, no es una fábula, no es un cuentito que se dice, mira cómo Cristo venció la muerte en tu corazón. No es solamente, es un evento histórico, es algo que pasó de verdad, en realidad pasó. No es algo que solamente nos decimos para consolarnos porque no, bueno, la muerte es tan terrible, tan trágica. Una vez me tocó compartir el evangelio con un chofer de Bolt, de Uber, y cuando empecé a hablarle de la fe, él me dijo, ya no hace falta creer en la religión, ya sabemos que el hombre inventó eso porque tiene miedo a la muerte, me dijo. Y ahí me dio una explicación de la ciencia llamada sociología, que todas las tribus hacen así, los guaraníes le tenían miedo a las cosas que pasaban en la noche, le llamaron bomberos, a la siesta ya teré, y así intentaron explicar la muerte porque le tenían miedo. Hay gente que usa o que trata de inventar excusas, hermano, para no venir al Señor, y dice, yo no tengo miedo de morir, no necesito creer en Dios, pero yo sé que eso es algo que el humano se dice nomás para no tener miedo cuando muera. Hermano, esto no es así. Cristo, Jesucristo, hermanos, quien nació, vivió, ministró, enseñó, murió en la cruz. Pero al tercer día resucitó. Esto es un hecho histórico, no es un cuento. Hay gente que dice, hermanos, incluso durante mucho tiempo, muchas iglesias, muchos falsos maestros dijeron que Cristo solamente resucitó en el corazón de sus discípulos, que no resucitó corporalmente. ¿Por qué? Porque le creen más a la ciencia, que la ciencia dice que alguien no puede volver después de la muerte, después de 3 días. Entonces preferían poner más su fe en el microscopio de la ciencia que en el testimonio de las Escrituras. Y a eso es lo que quiero llegar. En el sermón pasado yo les hablé de que creemos en esta entrada triunfal de Jesucristo porque la palabra de Dios se estaba cumpliendo, las profecías se estaban cumpliendo, de que no era coincidencia de que estaba ahí eligiendo un burrito, entrando como rey y la gente le estaba alabando. No era coincidencia, era algo que el Señor ya planificó, porque lo sabe todo, hermanos. Este evento de la resurrección, hermanos, cumple con las Escrituras. En Salmo 16:10, el salmista decía, hablando de Cristo que vendría en el futuro, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es el mismo salmo que citó el apóstol Pedro. ¿Recuerdan en el sermón anterior? Donde hablamos de que Pedro le estuvo hablando a esta gente en Pentecostés. La misma gente que dijo, Hosana, rey de David. La misma gente que el día después dijo, crucifíquenlo, liberen a Barrabás. La gente que estaba en Pentecostés recibió este versículo. Pedro estuvo predicándole y no le dijo a ellos solamente vengan y analicen la evidencia, sino que le dijo, las Escrituras ya habían dicho que esto iba a pasar. Ustedes judíos tienen las Escrituras, confían en las Escrituras. Ahí ya decía que su santo no vería corrupción, que Cristo no quedaría ahí en la tumba a pudrirse, significa eso, sino que se levantaría. Esa es la certeza que tenemos, hermanos, que Dios en su palabra, aunque hay muchas cosas que se pueda estudiar sobre la resurrección, la tumba vacía, las diferentes teorías que intentan explicar qué pasó, hay mucho que se puede decir, pero al final del día, hermanos, creemos en la resurrección porque
la palabra de Dios así lo dice. Fue profetizado y se cumplió. Dios es fiel a sus promesas y nuestra fe no está en un análisis histórico, científico, sino que está en lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios da los testimonios de los 4 evangelistas, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan dan testimonio de qué pasó en ese momento. Pablo en 1 Corintios dice que más de 500 personas le vieron también, es decir, que había gente que estaba viva todavía, que vio a Cristo resucitado, al Cristo glorioso. Y Hechos capítulo 1 nos dice que Cristo, después de que resucitó, no es que vino en un santiamén y se fue en un parpadeo, sino que dice que pasó 40 días con sus discípulos. Hoy cola seminario intensivo, curso de entrenamiento intensivo ahí para los discípulos que luego iban a llevar la iglesia adelante. 40 días, Cristo resucitado y glorificado. Hermano, estamos hablando de un Cristo cuyo cuerpo ya estaba glorificado, en un estado de perfección, no un cuerpo nada más que fue reanimado y que continuó en su misma naturaleza, como fue Lázaro, por ejemplo. Lázaro fue reavivado. Él no fue resucitado en el sentido de que ya recibió su glorificación. Lázaro murió también después y él va a recibir su cuerpo glorificado en el día final. El único que ha resucitado con cuerpo glorificado es Cristo Jesús. Ayer me contaban de que una tía se fue por unos minutos, dicen, ¿verdad? O sea, perdió señal de vida, pero le reanimaron, le reavivaron. Nos volvió con un cuerpo glorificado. Gloria al Señor, que el Señor ha extendido misericordia sobre ella y hoy sigue viva. Para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que ha dado los doctores y la medicina también en ese tiempo. Pero ella no vino con un cuerpo glorificado. Todavía no recibió la promesa, las bendiciones finales de ese Cristo que va a volver. Así que cuando hablamos de resurrección no hablamos de solamente volver a la vida, sino volver con un cuerpo glorificado, ya cumpliendo las promesas. Ahora, hermanos, ¿qué pasaría si esta resurrección no hubiese pasado? Bueno, número 1, la palabra de Dios hubiese fallado. Ya, ¿en qué confiaríamos, verdad? Pues nuestra fe viene por la palabra de Dios. Por el oír la palabra de Dios y nacemos de nuevo a través de la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios contiene error y se ha equivocado, ¿qué hace de eso de nuestra fe? Hace que nuestra fe sea falsa, inútil, o como dice Pablo en 1 Corintios, vana. Viroreí, lata para nada, no sirve para nada. Algo que vos te decís nomás para convencerte, para hacerte sentir bien, pero al final no sirve de nada. Como son muchas otras religiones falsas, donde hablan de un Cristo falso, de una salvación falsa, de un evangelio falso, con falsos maestros y falsas enseñanzas. Todo eso, hermanos, es vano. Todo aquello que contradice la palabra de Dios, por más que sean muy sinceros, muy familiares, muy inambrena, luego muy bonito, si no es el verdadero evangelio de un Cristo de gracia y no de obras, de una salvación de gracia y no de obras, hermanos, lastimosamente esa fe es en vano, como son muchas sectas hoy. No lo digo yo, hermanos, lo dice la palabra de Dios. Yo solo soy un mensajero, alguien que repite. En 1 Corintios 11, Pablo decía justamente eso. No puedo creer que se hayan ido en pos de falsos maestros que enseñan falsos cristos. Así como Eva se perdió y se fue detrás de la serpiente, decía Pablo. Ya en el primer siglo, hermanos, y nosotros acá 2000 años después, ya en el primer siglo la gente ya se había desviado a falsos cristos, que no son el Cristo de la palabra de Dios. Hermanos, cuando hablamos del Evangelio y las buenas nuevas, la resurrección tiene un lugar importantísimo. ¿Por qué? Yo puedo decir que Cristo murió por mí, pero ¿saben qué, hermanos? Ese mensaje está incompleto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice de que Dios Padre recibe la muerte de Cristo, aprueba su vida perfecta, aprueba su sacrificio perfecto en nuestro lugar, dando testimonio con la resurrección. Si Cristo hubiese muerto en la cruz, pero no hubiese resucitado, hermanos, significa de que ese sacrificio no fue acepto por el Señor. Pero al tener la resurrección,
Claro que queremos dar un grito de júbilo y de victoria porque es la rúbrica, es el sello, es la aprobación de Dios sobre la vida de Cristo que venció a la muerte. Es la promesa que se cumple de que este Mesías vendría y derrotaría a la serpiente y cuyo reinado no tendría fin. Son promesas que se cumplen cuando viene esta resurrección. Por ejemplo, en Colosenses 2:15 nos dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y en Hebreos 2:14 nos dice, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Hermanos, en la cruz se llevó una victoria impresionante sobre los enemigos. Pero esa victoria se rubrica, se valida cuando Cristo vuelve, cuando Cristo es resucitado conforme a las Escrituras, conforme lo dijo el Salmo, conforme Él estaba diciéndole a sus apóstoles mucho tiempo, le decía que es necesario que yo vaya a Jerusalén, sea crucificado y luego resucite. Él ya profetizó eso en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Él nos decía eso, de que era necesario de que eso pase. Así que en este primer punto, hermanos, solamente para resumir, hemos visto de que la resurrección de Cristo no es un mito, no es una leyenda, no es algo lindito nomás que pasó para hacernos sentir bien. Hermanos, es un evento histórico. Nuestra fe no está basada en lo que yo siento nada más, o lo que a mí se me ocurrió, o a una mente trasnochada se le ocurrió. Está basada en un hecho histórico de un Cristo resucitado conforme a la palabra de Dios, cumpliendo profecías ya dadas. Hermanos, esto nos devuelve otra vez la confianza, la garantía de que Dios cumple su palabra, de que cuando yo hablo su palabra, Dios me está hablando, de que Dios no es falso testigo, de que Él no miente, de que Él cumple lo que dice. Esto es el primer punto que quería demostrar, hermanos. Confiemos en la palabra de Dios. Confiemos más en la palabra que en nosotros mismos, e incluso más que en tus líderes religiosos. Porque cuando tus líderes te hablan y te dicen algo para que hagas, tenés que ir como buen bereano a ver si la palabra de Dios dice eso y enseña eso. No porque lo dice nomás alguien que dice ser un líder espiritual, yo tengo que seguir ciegamente. Si tiene que hablarme con capítulo y versículo, porque mi fe está en lo que Dios dijo en su palabra. Esto es lo que debemos recordar, hermanos. La resurrección de Cristo que hoy muchos celebran, y también recordemos, hay mucha gente que quiere distraernos con el conejito de Pascua, con el chocolate, con los jueguitos. Todo eso tiene su lugar, no es en contra de Dios hacer esas cosas, pero cuando le pones a eso en el centro y le sacas al Cristo resucitado, se vuelve idolatría. Cuando lo único que tenés que decir a los niños de la Pascua es vamos a compartir un chocolate de Pascua, y para ellos es solamente la Pascua el chocolate, hay un problema. No hemos hablado de un Cristo resucitado y la Pascua de Resurrección no tiene a Cristo como centro. Así que, hermanos, hablemos a nuestros niños, hablemos con quienes nos reunamos en este día, que la razón de la celebración de este día es un Cristo resucitado. Amén. Ahora, quiero desarrollar solamente 2 puntos más. El primero, como dije, pasemos ya a la parte práctica. Esto de que Cristo resucitó, hermanos, ¿cómo pues afecta mi vida? Hermano, hay 2 grandes beneficios. Hay más, pero voy a hablar solamente de 2. El primero, el hecho de que Cristo haya resucitado, como dije recientemente, confirma que el Señor aceptó el sacrificio de Jesús. Amén. Eso significa de que hubo un glorioso intercambio entre Cristo y yo, porque yo le di a Él mi pecado y Él me dio su justicia. Hubo un intercambio que es glorioso, y ese intercambio que yo tuve con Cristo me da el perdón de mis pecados. Esto se llama justificación. Cuando yo voy delante de la corte, del tribunal del juez, y soy librado de mis crímenes, de mi desobediencia, de mis pecados, esto, hermanos, se confirma con la resurrección.
Dice su palabra en Romanos 4:25, dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, hablando de Jesús, y resucitado ahí vemos la finalidad, la palabra para nuestra justificación, para el perdón de nuestros pecados. Cristo fue no solamente entregado en la cruz, sino resucitado también para que yo tenga el perdón de mis pecados. Hoy, hermanos, mi posición delante del Señor es una persona perdonada por un Cristo que murió y resucitó. Ese es el primer beneficio que me trae a mí. Me sacó de mi estado de condenación. Si eso no es, hermano, como suelo decir, el peor problema que podíamos tener, Cristo lo solucionó en la cruz y lo validó, lo selló con la resurrección. Pues sin resurrección, esa cruz hubiese sido como cualquier otra crucifixión, de criminales. Pero al levantar al Señor, a Cristo de entre los muertos con un cuerpo glorificado, nos muestra de que verdaderamente el Hijo de Dios era el que estaba en esa cruz, de que Dios aprobó su vida perfecta y su sacrificio perfecto a mi favor. Cambia, hermanos, el primer beneficio que trae esta resurrección nos trae a nosotros un consuelo, nos trae una garantía de que mi cuenta se pagó. Es el finiquito de la cuenta finiquito de ese documento donde te dice que tu cuenta ya se pagó por completo. Hermanos, si vos tenés ese documento, nadie más te puede reclamar por esa deuda. Hermanos, la deuda que teníamos para con el Señor Cristo, con su crucifixión y su resurrección, nos confirma. Ese, hermano, es un beneficio que no podemos contar. Se nos perdonó, se pagó nuestra cuenta. En Efesios 2 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hermanos, esta frase que dice aquí en Efesios, nos hizo sentar con Él en lugares celestiales, significa que hoy, por causa de, como dice este pasaje, que Cristo murió y resucitó, mi lugar en el reino de Dios ya lo tengo asegurado, mi asiento celestial ya lo tengo asegurado. ¿Por qué? No por algo que yo hice, sino por algo que alguien hizo por mí, y está escrito. Su obra perfecta fue validada y aceptada por el Señor para pagar por mis pecados, para librarme de la condenación, pero también para darme ya un lugar en las mansiones que Cristo está preparando para aquellos que son de su reino. Hermanos, somos declarados, en 2 Corintios capítulo 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, nosotros recibimos la obediencia de Cristo. Su justicia es transferida a nuestra cuenta. Cuando lleguemos en aquel día final, en aquel tribunal, nuestra cuenta, hermanos, va a estar pagada. Nuestra justificación, nuestra justicia va a estar totalmente en orden. Todos nuestros papeles van a estar en orden para llegar. Y eso es algo, hermanos, un beneficio muy grande que nosotros tenemos. El que no está en Cristo no tiene su deuda pagada. Y en aquel día del juicio final será declarado culpable. Sus obras serán insuficientes. No tiene la justicia de Dios a su favor. Y lastimosamente será condenado por la eternidad. Pero esto no pasa para nosotros, que hemos creído en un Cristo crucificado y resucitado. Amén. Finalmente, ya en el último punto, hasta aquí hemos visto que la resurrección de Cristo es un evento histórico en el cual se basa nuestra fe. Sin resurrección no hay fe genuina, no hay promesas, la palabra de Dios falla. Sin resurrección, hermanos, no tenemos el perdón de nuestros pecados. Estamos en una situación terrible delante del Señor en el día del juicio final. Pero ahora, ¿cuáles son los beneficios prácticos para mi vida día a día con el Señor? Uno pudiera decir, todo muy lindo. Gracias, pastor. Ya entiendo que la resurrección no es una fábula. Lindo.
Ya sé que estoy perdonado en el día del juicio final. En aquel día que venga el Señor ya tengo mi salvación garantizada por la obra de Cristo. Pero ¿y mi día a día, pastor? ¿Y mi problema que tengo? ¿Y mi miedo a la muerte? ¿Y esto y aquello? ¿Cómo nos ayuda la resurrección de Cristo en mi día a día? Eso es lo que quiero hablar con ustedes. Esto, hermanos, se llama santificación. El que busca vivir en obediencia al Señor. ¿Cómo es que ahora logramos esta obediencia? ¿Cómo es que yo, que tengo una nueva naturaleza, una nueva mente, unos nuevos deseos, una voluntad renovada, será que solamente soy yo trabajando y mi esfuerzo para agradarle al Señor y para ganar esos galardones que el Señor promete? No la salvación, esos galardones que el Señor promete. Hermanos, Romanos 6:4 es importantísimo que leamos otra vez. Dice: somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, ahí habla de la resurrección para la gloria del Padre, así también nosotros, ahí viene el beneficio, andemos en vida nueva. Es decir, por causa de la resurrección de Cristo que glorifica al Padre, así también nosotros, dice el apóstol Pablo aquí, nosotros también andamos en novedad de vida, en vida nueva. 2 Corintios 5 dice que somos nueva creación, nueva criatura, también dicen otras traducciones. Hermanos, por causa de que Cristo resucitó, somos nueva criatura, nueva creación. Por causa de que Cristo resucitó, glorificamos al Padre hoy en nuestra vida diaria. No porque yo ahora soy buenito, no porque yo he visto a un Cristo lindo y ahora me porto bien. Hermanos, por causa, por virtud de lo que Cristo hizo y que fue aprobado, es que yo recibo estos beneficios de la resurrección de Cristo para mi día a día. Por causa de este Cristo glorificado y resucitado, es que yo hoy puedo ser más parecido a Cristo todos los días. Es que puedo hablar como Él, pensar como Él, actuar como Él, un poquito más cada día, por causa de que Él resucitó, como dice este texto. Y ahí está el beneficio práctico del día a día que estamos viviendo. Por causa de esto, hermanos, Cristo nos dice en Romanos 6:4 que debemos andar en vida nueva, porque un Cristo resucitado, hermanos, tiene poder. En este segundo punto veamos un poco Filipenses 3:10, dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, Pablo era uno de los hombres más instruidos de su época. ¿Y qué era su mayor deseo? ¿Más plata? ¿Más popularidad? No, hermanos. Decía, ni siquiera el vivir, entre comillas, eternamente, no era su gran finalidad, sino de que vivir eternamente sin Cristo, hermano, es estar condenado. La gente que va a estar en el infierno va a vivir eternamente, en un sentido, pero en condenación. Pablo dice que, en este texto nos dice, a fin de conocerle a Él y el poder de su resurrección. La motivación de Pablo, hermanos, era conocer el poder de la resurrección de Cristo. Ese mismo poder que le levantó a Cristo de entre los muertos, hoy está en el creyente. Para vivir la vida diaria y para vencer la tentación, para tener victoria en aquellas pruebas que decimos que es humanamente imposible para mí dejar de hacer esto, dejar de decir aquello que no agrada al Señor por causa del poder de la resurrección de Cristo. Dice este texto en Filipenses 3:10, llegando a ser semejantes a Él. Queremos parecerle por causa de este poder que resucitó a Cristo, hermanos. Este poder que resucitó a Cristo, hermanos, es el Espíritu Santo, el cual mora en cada creyente que se ha arrepentido verdaderamente de sus pecados y confiado solamente en este Cristo crucificado y resucitado. Hermanos, la predicación del Evangelio está incompleta si no se habla de un Cristo resucitado. Poder decir, Cristo vino y vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Amén. Cristo murió por mí en la cruz. Amén. Y después, y eso nomás, está incompleto.
Tiene que tener que Cristo resucitó de entre los muertos, y con eso, 1 Corintios 15, nuestra fe ya no es vana, pues creemos en la resurrección de Cristo. Hermanos, Cristo es las primicias de nuestra gran resurrección. Cuando hay una cosecha, las primicias dan los primeros frutos, y esos primeros frutos muestran que la gran cosecha es buena. Cuando vos sacas algunas muestras, mostrás estos primeros frutos, te muestra que toda la cosecha es buena. Cristo es esa primicia, ese cuerpo glorificado que tenía Cristo. Es de una gran cosecha de otros cuerpos glorificados que van a recibir también aquellos que están con Cristo, que están unidos a Cristo a través de su vida y su obra de crucifixión, ratificada, rubricada, firmada y confirmada por el Rey a través de su resurrección. Y también luego viene su ascensión, que sube a los cielos. Este Cristo resucitado no se fue a darse la vuelta y estar de balde por ahí, sino que subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, orando e intercediendo por nosotros como nuestro mediador que es. En Romanos 6:11, importantísimo para nuestra vida, dice: así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, mi santificación, mi obediencia, mi día a día con el Señor, no depende solamente de mi voluntad, de mi esfuerzo, sino que todo lo que yo logro, toda victoria que yo logre en este proceso de obediencia, viene por causa de la resurrección, como dice este texto. Debo considerarme muerto al pecado y vivo para con Dios en Cristo, porque Cristo está vivo, no está muerto, Él está vivo, y porque Él vive, como dice nuestro himno que cantamos hoy, yo también vivo. Porque Él vive, yo vivo, hermanos. Aunque pueda pasar aquí en este lado de la gloria por muerte, hermanos, yo no estoy sin esperanza, estoy en Cristo Jesús, y porque Él fue resucitado, yo también voy a ser resucitado en el día postrero. Colosenses 3, terminando ya, hermanos, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, cuidado lo que dice aquí. Si pues, es decir, nos llama a examinarnos. Si hemos resucitado con Cristo, ¿cuál es la característica de aquellos que dicen que han resucitado con Cristo? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, la ascensión. Poner la mira en las cosas de aquí, no, en las cosas de arriba, dice, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús en Dios. Amén. Hermanos, hasta aquí este punto final. Hoy hemos visto, concluimos entonces, hermanos, de que la resurrección no es un mito. Eso es lo que vimos. La muerte no es natural, hermanos. Por más de que la vemos en cada esquina, no fuimos diseñados para morir. Por eso es terrible, por eso es trágica, por eso es lamentable y triste. No fuimos diseñados para eso. Entró con la caída del pecado. Y pudiéramos haber estado sin esperanza en este mundo y total llamándonos ante hoy, así que la vida es una sola y vivamos, pero no es así. Vivimos en la esperanza de un Cristo resucitado. Todas aquellas culturas que murieron sin esperanza buscaron alguna forma de lidiar con la muerte. Faraones hicieron sus pirámides, otros quisieron quedar en un libro de la historia, como vimos hace rato. Pero nosotros, hermanos, vivimos en un Cristo vivo y resucitado. Nuestra esperanza está en Él. Así que cuando veamos a un hermano que ha pasado por la muerte de un familiar y está triste y está llorando, traigamos el consuelo de que tenemos un Cristo resucitado, un Cristo que es el primer fruto de aquellos que también serán resucitados para con Él. Esto trae gran consuelo, hermanos, porque en el tiempo de funeral, en el tiempo donde en tu familia empiezan a morir familiares ya por la edad, hermano, yo por ejemplo, mis padres son prácticamente grandes ya también, y sus hermanos, muchos de ellos ya empezaron a partir, y a veces uno detrás del otro,
y ya empieza a generar un poco de temor en los otros hermanos, porque ven que todos sus otros hermanos están viniendo se están yendo uno detrás del otro, y ya quiere crear un poco de temor, de ansiedad, de preocupación. Pero cuando miramos a Cristo Jesús, un Cristo resucitado, hermanos, un Cristo que nos dice que Él es el primer fruto, la muestra de una gran cosecha de cuerpos glorificados, esto debe traer paz, esto debe traer consuelo, esto debe traer de esperanza, porque el Señor, si ya prometió que Cristo iba a resucitar y se cumplió, y está en su palabra, yo también puedo confiar en su palabra. Si mañana me voy y me dice, vos tenés cáncer de colon o qué sé yo, hermanos, yo le digo, gracias Señor por el tiempo que me diste. Yo confío en tu palabra de que seré resucitado en el día postrero. Ayúdame a ir adelante con esta prueba que tú pusiste delante de mí. Si te place, Señor, dame la victoria, dame años más, y así te place, como el rey Ezequiel se le extendió 15 años más y después partió. Si al Señor le place darme más tiempo, gloria sea su nombre. Pero, mis hermanos, mi esperanza no está en que, no cumplí todo lo que quería en esta vida y ya me llegó esta terrible noticia. Mi esperanza está en que voy a ver a un Cristo resucitado y yo seré resucitado con Él. Eso es lo que trae consuelo para aquellos que están llorando por la partida de sus seres queridos. Pero como dice 1 Tesalonicenses, no lloramos como aquellos que no tienen esperanza. Lloramos sabiendo de que ellos serán resucitados en el día postrero si han puesto su fe en este Cristo que vivió, murió y resucitó en victoria, que también nos da a nosotros la capacidad de vivir vidas santas, vidas que le agraden a Él, frutos de verdadera fe, y también nos libra de aquel día de la condenación final. Porque Cristo resucitó, yo seré declarado inocente, porque alguien pagó por mí. No que yo nunca haya pecado, sino que alguien puso toda su obediencia, toda su victoria en mi cuenta, me transfirió una vida perfecta, los méritos de una vida perfecta y los méritos confirmados en esa resurrección. Amén. Oramos en este tiempo. Padre, te damos gracias, Señor. Ha confirmado nuevamente, Señor, tu palabra en nuestros corazones en este tiempo. Al leer tu palabra, Señor, y vemos que se cumplieron las profecías de la resurrección de tu Mesías, de este Rey prometido que vencería la muerte, Señor, de este Rey resucitado con cuerpo glorificado, que trae consuelo, ánimo y esperanza y victoria a nuestra vida. Gracias, Señor, porque esto nos anima a vivir vidas victoriosas, no vidas en temor, no vidas de negativismo, Señor, no vidas de derrotismo, de fatalismo, nada de eso, pues tenemos a un Cristo victorioso que transfiere su victoria a nuestra cuenta. Ayúdanos, Señor, con el poder de tu resurrección, que te levantó de entre los muertos, a vivir vidas que te agraden, Señor, día a día, por causa de tu resurrección y esa gran confirmación de que tú das poder a aquellos que piden, Señor, para vivir vidas santas, vidas consagradas, vidas nuevas, nuevos corazones, nuevas mentes, voluntades renovadas. Padre, trae todo esto en nosotros y también en este tiempo donde compartiremos tu cena, Señor. Confirma en nosotros, Señor, este Cristo resucitado que vive en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor. Amén.